Las primeras 5 doctrinas que nosotros como iglesia abrazamos son las 5 solas. El año pasado exploramos esas doctrinas. Solo Cristo, ¿qué quiere decir? Que solamente Cristo es el que trae salvación. Sola Escritura quiere decir que solamente la Escritura es la máxima autoridad, no son los credos, no son los pastores, no son los líderes, no son los concilios, no es la iglesia en sí misma, sino es la Escritura la que marca el ritmo de vida, la que marca los estándares de conducta, la que marca lo que nosotros debemos de conocer acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca de Dios, del Espíritu Santo, de la iglesia, etcétera, etcétera. La tercera doctrina que conocemos es solamente a Dios la gloria, donde enseñamos en aquella ocasión que solamente Él es digno de recibir la gloria, el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué esta doctrina, dado que tenemos un corazón pecador y que tiende a robarse la gloria, todo lo queremos hacer para nosotros queremos ser reconocidos? Esta doctrina nos enseña que no es para nosotros, sino es para la gloria de Dios, que hemos sido creados, que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, es para la gloria de Dios, que Dios hace todo. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea toda la gloria. Y la última sola, no recuerdo ya cuántas llevo, solo Cristo, solo Escritura, solo a Dios la gloria. Otra sola, recuérdenmelas, por favor. Solo por la fe. El hombre es justificado por la fe, no es por las obras. Y es la fe en la persona de Jesucristo, donde nosotros encontramos salvación, según Efesios capítulo 2, que somos justificados por gracia y por la fe. Y la otra es gracia, sola gracia, que es un favor inmerecido de Dios, es un acto soberano de Dios al rescatarnos, donde tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. Súbele un poquito, Lalo, a los de aquí, porque yo no me escucho y siento que voy a estar gritando muchísimo. ¿Mande? Pues préndele, hijo, porque si no me voy a acabar la voz. Uno, dos, tres, uno, 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 dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No sé, ¿se escucha bien o no? Ya, ok. Solo Cristo, solo gracia, sola fide, solo Deo gloria, sola Escritura. Esas son las 5 doctrinas, las primeras 5 doctrinas que nosotros abrazamos. Estas doctrinas las enseñamos el año pasado, yo les decía, a través de Martín Lutero, que fue quien las promulgó en sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿verdad? Ok. Hay otras 5 doctrinas que nosotros como iglesia abrazamos, que es por lo que decimos que somos de doctrina reformada o que somos de corte reformado. Y no es tanto que nosotros abracemos por completo todas las doctrinas de Juan Calvino, pero en especial hay 5 doctrinas, y no es que sean doctrinas de Juan Calvino en sí mismas, sino son doctrinas que están en la Escritura, que son bíblicas, las cuales nosotros también abrazamos, y que es de lo que se trata el curso que vamos a comenzar el día de hoy. Estas otras 5 doctrinas. Esto lo decimos para aquellos que a veces les han preguntado qué tipo de doctrina tenemos aquí y no saben ni qué decir. Somos de corte reformado. ¿Por qué de corte reformado? Ahorita van a ver en qué nos diferenciamos entre aquellas personas que son de corte arminiano. La mayoría de las iglesias o son reformadas o son arminianas. Y ahorita vamos a ver cuáles son esa diferencia y por qué es que abrazamos nosotros la postura calvinista.
Ok. ¿Cuál es el propósito de todo el curso? El propósito de todo el curso es tener un claro conocimiento del Dios de la Biblia. Cada curso que hemos dado tiene ese propósito, que tú conozcas al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia idólatra es querer formarnos una idea de quién es Dios sin ser el Dios de la Biblia. Tomamos al Dios que más nos convenga y lo hacemos a nuestra imagen y a nuestra semejanza para poder entonces adorarle a Él. Pero caemos en una postura idólatra. Lo que queremos es que tú y yo podamos explorar en la Escritura quién es este Dios para que nosotros podamos conocerle, porque en la medida en que nosotros vamos conociendo quién es Dios, mi hermano, es en la medida en que tu amor por Él va a crecer. Mire, yo siempre veo esta parte. En la medida en que uno va conociendo más a una persona, más se enamora uno de ella. Entre más uno va conociendo a una persona, entre más le permite a una persona entrar al corazón de esa persona, conocerle, abrir quién es él, quién es ella, etcétera, etcétera. En la medida en que uno va profundizando en ese conocimiento, uno se enamora de esa persona. Tú no te puedes enamorar, tú no puedes decir que estás enamorado de alguien por el simple hecho de conocer algo de él. Tú tienes que ir conociéndole más y más. Y entre más conoces, más dices, híjole, amo a esa persona. Es el mismo principio para Dios. Entre más conoces a Dios, más te tienes que enamorar de Él. Y no solamente tienes que, es un conocimiento intelectual, porque hay mucha gente que conoce más cosas de Dios que tú y que yo juntos. La diferencia es, lo que vamos a ver es el espíritu con el que vemos eso y el espíritu que obra en la vida de cada uno de nosotros. Así que el conocimiento que más debemos codiciar tú y yo, y el domingo que hablé de la codicia, alguien se me acercó y dijo, ay pastor, como que la palabra codiciar a Dios, me brincaba la palabra codicia. Cámbienle la codicia y pónganle anhelar a Dios, desear a Dios, amar a Dios. El conocimiento que más debes anhelar tú con un deseo vehemente es conocer a Dios y cómo es que Dios obra en la salvación de tu alma. De eso se trata el Evangelio. ¿Cómo es que Dios ha obrado en la salvación de nuestra alma? Y eso es lo que vamos a estar viendo todo este curso. ¿Cómo es que Dios obró en el pasado? ¿Cómo es que Dios obra en el presente? ¿Y cómo es que Dios sigue obrando en el futuro? De cómo Él salva a las personas. ¿Por qué voy a decir esto? Porque miren, vamos a hablar el día de hoy acerca de la depravación total del hombre. Y no debemos caer en el error de pensar que la depravación total del hombre es en todo momento en la vida del hombre. ¿Qué quiero darme a entender con esto? La depravación total que vamos a ver tiene que ver con la obra de salvación de Dios hacia nosotros. Porque cuando tú y yo respondemos al Evangelio en fe y en arrepentimiento, tú y yo nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Seguimos siendo pecadores. Pero esta doctrina de la depravación total tiene que ver con la obra de salvación de Dios hacia con nosotros. Gente que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿ok? Para que no vayan a pensar que no debemos o no debe de haber un cambio. Ok, vamos a comenzar con... ¿no funciona, Lalo? Okay. Vamos a comenzar con las raíces históricas. ¿De dónde nació todo eso? Miren, la controversia nació entre Jacobo Arminio y Juan Calvino. Esto surgió en Holanda a principios de la década de 1600.
El fundador de lo que es la doctrina arminiana es ese hombre que está ahí a su mano izquierda, que se llama Jacobo Arminio. Él estudió bajo el sucesor de Calvino, Teodoro de Beza. En la medida en que este hombre, Arminio, porque este hombre nació 4 años antes de que Calvino muriera, cuando Calvino muere, este Teodoro de Beza toma como su discípulo, si lo podemos decir, a Jacobo Arminio y lo empieza a adoctrinar de acuerdo a las doctrinas bíblicas y de acuerdo a las posturas que Calvino empezó a enseñar. Hay un libro que puedes tú conseguir, que es así como de 1600 páginas, que en una sentada te lo lees, es la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Este Jacobo Arminio entonces comienza a ser adoctrinado y discipulado por Teodoro Beza, pero poco a poco, mientras él iba estudiando, empezó a tener conflictos con la doctrina que Juan Calvino había estado estudiando o que los calvinistas empezaron a poner o empezaron a enseñar, pero donde él encontró ciertas diferencias o ciertos conflictos es en la parte de la gracia de Dios en la salvación de los hombres. De todo lo que Calvino comenzó a enseñar, donde Jacobo Arminio o el arminianismo tuvo más problemas o no encajó tanto, fue en cuál es el papel que juega la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Y alguien va a decir, pero pues si todos sabemos que la gracia de Dios es la que nos salva. Sí, pero cuando ahorita que empecemos a explorar un poquito más cómo es que se puede ver de dos maneras la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Bueno, a tal punto llegó la discrepancia de Jacobo Arminio con las enseñanzas que Juan Calvino había estado, que 46 ministros de la doctrina, de la postura arminiana redactaron 5 artículos en los cuales ellos expusieron ante las autoridades de Holanda cuáles eran, cómo ellos refutaban o cómo ellos creían que era la obra o cómo actuaba Dios en la obra de salvación en los hombres. El pensamiento de Arminio era la siguiente, ahí está en las pantallas. Dice, Arminio concordaba mucho con los calvinistas en que el libre albedrío del hombre, aquí vamos a empezar a hablar de términos de si tenemos libre albedrío para la salvación o no tenemos libre albedrío. ¿Quién escoge a quién? ¿Dios nos escoge a nosotros o nosotros escogemos a Dios? En eso se basa toda la discusión. Nosotros aquí creemos que es Dios quien nos escoge. Si tú crees que tú escogiste a Dios, vas a entrar en un conflicto conmigo el día de hoy. Y vas a entrar en un conflicto con la doctrina que vamos a enseñar el día de hoy. Porque lo que hoy vamos a enseñarte es que el hombre es totalmente depravado y no puede escoger a Dios. Si Dios no lo escoge a él, el hombre no puede ser salvo. Ese es el gran conflicto entre arminianos y calvinistas. Pero voy a continuar con el pensamiento de Jacobo Arminio. Arminio concordaba con los calvinistas en que el libre albedrío del hombre no solo se encuentra herido, mutilado, enfermizo, debilitado, sino que también ha sido hecho cautivo, destruido y perdido, de tal manera que el libre albedrío humano es totalmente inútil, a menos que sea asistido por la gracia de Dios. Hasta ahorita todos decimos, pues bien, nosotros también creemos eso, que el libre albedrío ha estado cautivo, que nosotros no podemos decidir, que está
que está cautivado, que está perdido, pero hay ciertas palabritas como herido. Herido no es lo mismo que muerto. Ah, enfermizo no es lo mismo de sin vida. Mutilado no es lo mismo que muerto. Son palabritas que posiblemente puedes decir, pues nosotros creemos eso. Continúa el pensamiento de Arminio. Dice, la voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien a menos que sea libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. Hasta este punto, mi hermano, Arminio parece que está de acuerdo con lo que Pablo ha enseñado, Pablo el apóstol. Está de acuerdo con lo que Agustín enseñó, Agustín de Hipona. Está de acuerdo con lo que Lutero enseñó y está de acuerdo con lo que Calvino enseñó. El punto radica, lo que yo te decía, en cómo juega el papel o qué papel juega la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Y esto es lo que Arminio pensaba acerca de la gracia de Dios. Él dice, toda persona no regenerada posee una voluntad libre. Si está enferma, herida, mutilada, debilitada, pero libre. Y toda persona no regenerada posee la capacidad de resistir al Espíritu Santo, tiene la capacidad de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, es capaz o posee la capacidad de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar el evangelio de la gracia, y aquí es donde a lo mejor a muchos nos va a brincar, ¿verdad? Y de no abrirle la puerta a aquel que está tocando y llamando a tu corazón. Arminio dice que el hombre, aunque su libre albedrío sí está enfermo, debilitado, mutilado, cautivado, el hombre aún así posee la capacidad de rechazar a Dios, de no escuchar su consejo, de rehusarse al Espíritu Santo y de no abrirle la puerta a Dios. El hombre tiene esa capacidad de hacer eso. Por eso aquí quise resaltarles resistir, rechazar, rehusar y no abrirle la puerta a aquel que habla Apocalipsis, ¿verdad? He aquí que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Pero quiero hacer una pregunta a aquellos que aman ese pasaje. ¿A quién se lo dice? ¿A quién le está hablando Juan? ¿A quién? A una iglesia. No le está hablando a los inconversos. Le está hablando a una iglesia que lo ha echado fuera. No es un texto que hable, no es un texto evangelístico que el arminiano utiliza para evangelizar, para decir, Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él va a entrar y va a cenar contigo. No le está hablando al inconverso, le está hablando a una iglesia. En otras palabras, lo que Arminio está diciendo o está dando a entender es esto. Todos heredamos el pecado de Adán. De eso estamos todos de acuerdo. La voluntad del hombre quedó afectada por el pecado, pero puede cooperar con la gracia de Dios para la salvación. Dado que tu voluntad y tu libre albedrío no ha sido afectado, no está muerto, dice Arminio, está afectado nada más, está enfermo, está debilitado. Entonces tú tienes el poder, tú tienes la capacidad de decirle al Espíritu Santo, no, tú tienes el poder y la capacidad de
estar atrás de tu casa resistiéndole a Dios, diciendo no te voy a abrir, te vas a quedar allá afuera hasta que yo decida abrirte. Esa es la postura de Arminio. La voluntad del hombre está afectada por el pecado, pero es la voluntad del hombre la que coopera con la gracia de Dios para la salvación. El arminianismo nos dice entonces que el hombre no puede dar el paso inicial hacia la salvación a menos que sea capacitado por la gracia resistible de Dios. Fíjense bien las palabras que estoy utilizando. La gracia resistible. El hombre, dice Arminio, es capaz de resistir la gracia de Dios. ¿Ok? Esa es la postura de Arminio. Hay una postura todavía más descabellada de este hombre que se llama Pelagio. Este hombre, su manera de pensar acerca de la salvación y de la gracia de Dios dice lo siguiente: el hombre es capaz de iniciar su propio proceso de salvación, aunque no puede completarlo por sí mismo. Los seres humanos nacen inocentes y por tanto pueden o no obedecer a Dios porque no hay herencia de pecado de Adán en nosotros. Este hombre pensaba lo siguiente: el pecado de Adán le afectó a Adán. Ahí se quedó. No nos es imputado a nosotros. Romanos capítulo 7 se lo brincó este hombre, Pelagio, y dijo: el hombre es bueno por naturaleza, el hombre inicia su proceso de salvación, no lo puede completar, definitivamente necesita a Dios, pero el hombre en sí mismo es inocente y él tiene la capacidad de obedecer o no obedecer a Dios porque en él no hay pecado. Definitivamente es una herejía, porque Romanos capítulo 5, Romanos 7, versículo 12 nos dice que el pecado es imputado por Adán a todos los seres humanos. Los arminianos entonces comenzaron a exponer, dado que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Calvino, ellos sacaron 5 artículos en los cuales ellos defendían cuál era la postura que ellos tenían con relación a cómo es que Dios obra en la salvación del hombre. Y ahí en la pantalla están estos 5 puntos. El primer punto dice lo siguiente: Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad que Él prevé. Pues es Dios quien elige y es Dios quien va a reprobar sobre la base si tienes fe o no tienes fe. Segundo punto que ellos enseñaron: Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solo los creyentes son salvados. Él murió por todos, por toda la humanidad, pero solamente los creyentes son salvados. Tercer artículo: el hombre está tan depravado que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra buena obra. Todos podemos decir, pues sí. Cuarto artículo: esta gracia divina puede ser resistida, o puede ser rechazada, o puede ser suprimida. No te voy a abrir la puerta, Jesús. Y quinto punto: en tocante hacia una persona en verdad regenerada, ciertamente puede perseverar hasta el fin de los tiempos. Ellos enseñan que un creyente verdadero puede perder su salvación. Un verdadero creyente, y pónganme atención porque aquí ya les han hecho esta pregunta y una vez me llegaron y me dijeron: oiga, pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde? Le dije: no,
Dices que le hemos preguntado a miembros de su iglesia y ellos creen que la salvación se pierde. Entonces le dije, entonces no ha de ser miembro de la iglesia o no es cristiano, cualquiera de las dos cosas. Un verdadero creyente no pierde la salvación. Fíjense bien mis palabras. Un verdadero creyente no pierde la salvación. O eres cristiano o no eres cristiano. Porque Dios no es un pusilánime como tú y como yo, que hoy nos comprometemos con Él y mañana no nos comprometemos con Él. Dios no está, hoy te salvo, te portaste mal, hoy te la quito y ruégame que no te mueras hoy porque te vas al infierno. ¿Cuándo sabemos si alguien ha entendido, si cree en la perseverancia de los santos? Cuando yo hago esta pregunta. Tú sales hoy en la mañana a tu casa, de tu casa, llegas al Oxxo, te bronqueas con la que te está atendiendo, le dices hasta de lo que se va a morir, te exasperas en realidad, te enojas mucho, te vas hacia tu trabajo, no, ibas tan enojado, tan molesto, que en ese enojo ni siquiera pensabas en, Señor, perdóname, ¿verdad? Acabo de pecar contra ti, acabo de ofender a la señorita, Señor, perdóname, ¿verdad? Y a lo mejor te regresas al Oxxo, le dices a la señorita, discúlpeme, ¿verdad? No tenía por qué haber actuado así. Vas bien enojado, vas del Oxxo a tu trabajo, pero vas tan enojado que en el semáforo te chocan. En ese choque te mueres. No hubo tiempo de pedir perdón, no hubo tiempo de arrepentirte. Pregunta, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Quién se va al infierno? ¿Alguien? Quien diga, yo creo que alguien que se va al infierno, levante la mano sin temor alguno. Uno, se va al infierno. La pregunta es lo siguiente. Si tú te vas al infierno, entonces tú eres un cristiano que confías en tu salvación, en tus obras. Si tú confías en que tu salvación depende de lo que tú puedes hacer por Dios, yo te aconsejo, nunca salgas de tu casa, nunca hables con nadie, no veas televisión, no oigas radio, no hagas nada y aún así vas a estar pecando de pereza, te vas a ir al infierno. Y no estoy diciendo, entonces hay que vivir diciéndole de cosas a los de los Oxxos cada vez que nos atiendan. No. Si tu salvación, tú dices, mi salvación depende de lo que Él ha hecho en la cruz. Hoy tuve un mal día, ¿verdad? Hoy pequé, hoy fallé, no tuve tiempo para arrepentirme. No es un estilo de vida el que vivo así. Entonces, cuando alguien te dice, yo me voy al infierno, tú dices, ¿necesita repasar más el Evangelio? Porque el Evangelio no se trata de lo que tú haces por Dios, se trata de lo que Dios ha hecho por ti a través de Cristo Jesús. Estos son los 5 artículos. Cuando estos hombres comienzan a enseñar estas cosas, entonces es que los calvinistas responden a las enseñanzas de los arminianos. En 1618 se juntó un concilio en una ciudad de Holanda que es difícil de pronunciar para mí, pero 84 miembros, 18 personas seculares de ahí, evangélicos y reformados, se juntaron durante 7 meses. Tuvieron 154 reuniones para poder estudiar los 5 argumentos de Arminio, para ellos entonces poder presentar una defensa ante las enseñanzas de estos hombres. Y es que el día de hoy nosotros conocemos esos 5 argumentos como los 5 puntos calvinistas. Son llamados calvinistas, ¿verdad? Los así llamados 5 puntos calvinistas no fueron escogidos por los calvinistas en sí mismos como respuesta a la enseñanza, sino que se
sino que aparecieron como respuesta a lo que Arminio comenzó a enseñar. No es que Calvino dijo, ahí van mis 5 puntos doctrinales. No, él predicó la palabra como Pablo, como los demás apóstoles, como los demás padres de la iglesia, pero cuando salió una herejía o una falsa enseñanza o algo no bien fundamentado en la escritura, ¿se acuerdan cuando hablamos el primer discipulado del Concilio de la Inerrancia Bíblica de Chicago de 1979? O sea, algo bien reciente, 38, 39 años atrás. Gente que estaba argumentando que la Biblia no es inerrante y es falible. ¿Qué? Calvino o los calvinistas lo que hacen es juntarse, estudiar estos 5 puntos y ellos formular, después de 154 reuniones, para sacar 5 puntos basados en la escritura que arremetieran contra estas enseñanzas. Estos 5 puntos es los que están en el corazón de la teología reformada. Esos 5 puntos están en la teología bíblica. ¿Y por qué decimos esto? Porque el lugar donde tú y yo... Ok, ¿cuáles son estos 5 puntos? Ahí están. Que el hombre es depravado en su totalidad. Que hay una elección incondicional. Que hay una expiación limitada. Que hay una gracia irresistible versus la gracia irresistible de Arminio. Y hay una perseverancia de los santos. Cada una de ellas las vamos a estar viendo. Hoy nos toca la primera, la depravación total. La elección incondicional quiere decir que tú y yo no hacemos nada para que Dios nos escoja. Es Dios quien nos escoge. La expiación limitada enseña que Cristo no murió por todos. Cristo murió por los suyos. La gracia irresistible enseña que cuando Dios viene a tu vida con su gracia, es imposible resistirse a ella. Tú no puedes decir, no, Dios, tu gracia hoy no. Cuando Él viene con su gracia, no te puedes resistir. Y la perseverancia de los santos enseña que si Él te tiene en sus manos, tú vas a perseverar hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? ¿Por tu fe en Él? ¿Por tu amor en Él? ¿O por el amor que Él tiene por los suyos? Tú y yo perseveramos hasta el final porque el amor de Dios persevera hasta el final. Ok. En el lugar donde tú y yo posicionemos estos puntos o estas posturas o estas doctrinas, va a afectar, mi hermano, profundamente tu visión acerca de quién es Dios. Va a afectar tu manera de ver quién eres tú como hombre. Va a afectar tu manera de ver la salvación, de ver la expiación, de ver la regeneración, la seguridad eterna, tu adoración a Dios y tu manera de evangelizar. Cualquiera de esas doctrinas, si tú las colocas en una posición incorrecta, y no es porque vayamos a exaltar aquí a Juan Calvino, no, vamos a ir a la Biblia, en donde enseña cuál es la enseñanza de la depravación total del hombre. Pero si tú y yo no entendemos bien cada una de estas doctrinas, es por eso que encontramos iglesias centradas en el hombre. Es por eso que encontramos iglesias donde la persona que más importa en la iglesia no es Dios, es el hombre. Son iglesias antropocéntricas. Si tú no entiendes, por ejemplo, la depravación total y tú no entiendes la gracia irresistible de Dios, entonces muy probablemente tú vas a menospreciar la expiación de Dios, tú vas a menospreciar la regeneración, porque
si tú crees que fuiste tú quien escogió a Dios, o sea, tú le estás haciendo un favor a Dios. O sea, tú le estás diciendo a Dios, mira Dios, cuán bueno soy, que no estoy menospreciando tu sacrificio, te voy a hacer caso. Si tú no entiendes una de estas doctrinas, es muy probable, ¿verdad?, que tu seguridad eterna vivas con temores. Híjole, no tengo que hacer eso porque Dios me va a quitar la salvación. Tengo que servir en la iglesia porque Dios me va a quitar la salvación. Es muy diferente cuidar tu salvación con temor y con temblor, viviendo en reverencia al Señor, a con un miedo de decir, Dios hoy me da la salvación y mañana me la puede quitar. Si tú no entiendes una de estas doctrinas, tu adoración puede ser mal enfocada. Alguien me dijo, ¿por qué cantamos tanto de la cruz? Yo dije, ¿y por qué no cantar de la cruz? Yo para qué quiero que la iglesia cante que yo te busco si no lo buscas. Yo para qué quiero que la iglesia esté cantando como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma, cuando la iglesia ni siquiera clama por el Señor. Yo lo que quiero es que la iglesia entienda que quiénes somos nosotros, necesitamos de su gracia y lo que Él ha hecho por nosotros, porque es lo que necesitamos. Ya necesitamos el Evangelio. Yo no quiero que la iglesia salga aquí diciendo que es la niña de los ojos del Señor, que sí lo dice la Escritura. Pero ¿por qué no dice, soy un pecador que merece su ira, pero Él me ha dado gracia? Muy diferente nuestras posturas. Por eso es necesario que tú y yo podamos comprender bien estas posturas, estas doctrinas, que como iglesia y como ministerios de gracia soberana nosotros abrazamos y enseñamos. ¿Okay? Otras maneras en cómo, esta manera de depravación total se le conoce como el tulip, por sus siglas en inglés. No se los puse ahí en inglés porque como no las sé pronunciar, dícese decir, pues no tiene caso que las ponga en inglés. Pero si tú lo ves en inglés, el acróstico que se forma es la palabra tulip y ustedes lo pueden ver ahí en sus bosquejos. Pero hay otras maneras en cómo tú y yo podemos encontrar estas mismas 5 enseñanzas. Hay autores, por ejemplo, Timothy George es otro autor que él estas 5 doctrinas las presenta con la palabra roses, donde él habla de la depravación radical del hombre, la gracia que vence, la elección soberana de Dios, la vida eterna y la redención concreta. Hay otro hombre que se llama Roger Nickel, que él utiliza el acróstico gospel o evangelio en español, y él habla igual la gracia obligatoria, la gracia soberana, la gracia que proporciona lo necesario, la gracia eficaz, la gracia perdurable, etc. Y el más nuevito que ya encontré es esta, la palabra bacon, que es tocino. Esto se me hizo agua la boca así una burger bacon de Carl Jr. Ok, ahí viene, mala gente, pero si yo soy bueno. Mala gente ya elegida, completamente expiada, abrumadoramente llamada, que nunca se caerá. Ok, ¿cómo nosotros vamos a ver este curso? La lógica sería que yo presente estas 5 posturas para seguir el acróstico del tulip. Pero creo yo que la mejor manera en cómo lo podemos presentar a ustedes es cómo se desarrolla el proceso de salvación. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Primero, vamos a explorar nosotros la depravación total y la necesidad que tenemos de salvación. ¿Ok? Aquí vamos a empezar a ser un poquito interactivos. ¿Cuál creen ustedes? Si yo les dije que no voy a seguir este proceso, sino yo lo quiero llevar conforme pasa el proceso de salvación en nuestras vidas. Después de que tú y yo nos damos cuenta cuán depravados somos, y ahorita lo vamos a ver, ¿qué creen que seguiría? ¿Por qué gracia irresistible?
¿Ok? Entonces tú dices que la segunda es gracia irresistible. Alguien que esté de acuerdo con Lindalis o que diga, no, yo no estoy de acuerdo con Lindalis, yo creo que hay algo antes. ¿Tú crees que después de la depravación es la expiación? Piensen de esta manera. Queremos verlo como pasa en nuestras vidas el proceso de salvación. Conocemos primero que somos depravados, ¿ok? Lindalis dice, yo creo que sigue la gracia irresistible. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Clarita no está de acuerdo. ¿Tú qué dices que sea, Clarita? La elección incondicional. La elección incondicional, ok. ¿Alguien que esté de acuerdo con Clarita? Ok, hay dos. Poncho, ¿tú qué opinas? Un favor, apáguenme los ventiladores, ¿no? Porque no, yo no escucho. ¿No? Un ratito. Ahí nada más ese. Tiempo. ¿No lo quieren que los apague? Ok, es que yo no escucho. Ok, déjenlo pues. Nada más habla más alto entonces. ¿Mm? Ok. Después de depravación total, ¿cuál sigue? Tú dirías expresión ilimitada entonces. Paola dice expresión ilimitada. Eh, Lindalis dice gracia irresistible. ¿Alguien más? Ok. Creo yo. ¿Ya nadie más? Porque si tú no sabes que necesitas un salvador, ¿de qué te sirve todo lo demás? Pues ahí está la mala noticia, nuestra depravación total. ¿Dónde están las buenas noticias ahí? Nada más dime ahí, dime el título. Tú dirías elección incondicional. Bueno, ya, listo. Ya los demás ahí piensen en su mente. ¿Cómo lo vamos a presentar? Esta es mi postura. Primero vamos a conocer que somos totalmente depravados, que necesitamos un Salvador. Definitivamente apoyo el pensamiento de Lindalis, que si no hay una gracia que nos atraiga para responder a la fe, entonces no podemos responder. Entonces, el segundo tema que vamos a ver nosotros es la gracia irresistible de Dios. Cuando nosotros confiamos, cuando somos llamados a esa fe, entonces es que tú y yo confiamos en la suficiencia de la expiación de Cristo. La tercera va a ser la expiación limitada. Cuando tú descubres el trabajo que Dios ha hecho al expiar nuestros pecados y atraernos a la fe, es porque Él, te das cuenta de cómo Él te ha, ¿no? Te ha elegido. Entonces la cuarta que vamos a ver es la elección incondicional. Y definitivamente pues, la perseverancia de los santos es la última. Ok. Lo único que hicimos es cambiar a la 2 por la 4. ¿Ok? Vamos a entrar ya al tema. ¿Mande? Ya no quedó el acróstico, pero aquí no nos importa el acróstico, sino que nos importa las enseñanzas que queremos resaltar. ¿Ok? Allí en su boletín les puse cuál es la idea central de la clase de hoy. Dice lo siguiente.
Eddie, la puedes leer bien fuerte. Estamos grabando, ¿verdad? No, entonces la voy a leer yo, perdón. Ok. ¿Cuál es la idea central de lo que vamos a ver acerca de la depravación total? Nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos convierte en esclavos del pecado y nos hace moralmente incapaces de vencer nuestra propia rebelión y ceguera. Esta incapacidad de salvarnos a nosotros mismos es total. Dependemos totalmente de la gracia de Dios para vencer nuestra rebelión, para que nos dé ojos para ver y para que nos atraiga al Salvador de manera eficaz. Resumidas palabras, tú y yo no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos que Dios haga algo. El hombre, mi hermano, después de la caída, quedó inhabilitado para buscar a Dios. El hombre, después del pecado de Adán y Eva, la conciencia, la habilidad para buscar a Dios quedó inhabilitada. Ya no hay quien busque a Dios. Si tú buscas Romanos capítulo 3, versículo 11, Pablo es muy claro y nos dice que no hay nadie que busque a Dios. No hay ni siquiera uno que esté buscando a Dios. Absolutamente nadie puede buscarlo, puesto que antes de venir a Cristo, el hombre es enemigo de Dios y tiene limitaciones serias a nivel de mente, sentimientos y emociones. El pecado vino a afectar esas tres áreas: nuestros afectos, nuestra mente y nuestra voluntad. No podemos entonces acercarnos a Dios. ¿Por qué entonces es importante que aprendamos qué enseña la Escritura acerca de esta doctrina? La razón radica en que si no comprendemos qué es lo que la Escritura nos dice acerca de cuál es la verdadera condición del hombre, entonces tú y yo podemos estar edificando una iglesia enferma, una iglesia que está centrada en el hombre y una iglesia donde el hombre no termina de ver cuán inmerecedor es de la gracia salvadora. ¿Se entendió eso último? Si tú no comprendes la condición del hombre delante de Dios, tú y yo podemos caer en el error de sentirnos merecedores de la gracia de Dios. Cuando conoces la condición de quién eres, quiénes somos, nos vamos a encontrar en la posición de cuán inmerecedor soy de la salvación de Dios. Pero ahí es donde Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos amó. Quiero comenzar, y ahí está en sus boletines, ¿qué pasó en Génesis? En Génesis nosotros encontramos que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Y eso incluye al hombre. Vayan conmigo a Génesis, por favor. Vamos a ir leyendo varios pasajes y yo quiero que ustedes me sigan. Es necesario, mi hermano, que traigas tu Biblia, por favor, porque no se trata de que vengas nada más me escuches, sino es necesario que veas de dónde estoy sacando los textos. Si tú no escuchas un texto, ¿qué dijo? Ahí en tus notas están todos los textos que voy a citar el día de hoy. Todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, incluyendo al hombre. En el versículo 26 al 28 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, que era bueno
en gran manera. La relación que tenía el hombre entre Adán y Eva era perfecta. La comunión que tenían con el Creador era maravillosa. Pero conforme Adán y Eva estuvieron ahí poniéndole nombre a los animalitos y toda esta onda, Dios les da una orden. Dios los forma, Dios los pone en el huerto y les da una orden. Y la orden fue la siguiente, en versículo 16 del capítulo 2. Y ordenó el Señor Dios, aquí hay una orden de Dios, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Aquí está la razón del por qué Dios dio esa orden. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí Adán y Eva seguían manteniendo una relación perfecta con su Creador. Seguían teniendo una comunión con el Creador. Su relación de pareja era excelente. El problema comenzó en Génesis capítulo 3, cuando después de que Dios dio esta orden, Adán y Eva, motivados por la codicia de su corazón, engañados por la serpiente, o desobedecen al Señor. En el versículo 6 del capítulo 3 dice así: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Por qué era bueno para comer? No, ¿qué dice Génesis? ¿Por qué era bueno para comer? No, Génesis dice porque Dios hizo todo bueno. Vean el texto, no, acá hay. Pues yo creo que porque las manzanas estaban bien rojotototas. No son manzanas. Ojo, no son manzanas. Son mangos. No es cierto. De ahí yo me imagino que colgaba cebolla, apio, un montón de cosas extrañas que a uno lo hacen comer. Era bueno para para lo que ellos querían, ¿verdad? Ok, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, pues sí, Dios hizo todo bueno. No era un árbol malo, era un árbol bueno. Pero ve lo que pasó en el corazón de Eva. Y vio que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Pregunta. Versos atrás: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y vio Dios que todo era bueno. ¿En qué momento esta señora y este hombre dijeron: pues lo que Dios nos ha dado como que nos falta, ¿no? Versículos atrás dice: es que todo era bueno. Todo era bueno. ¿Por qué codiciar algo si todo era bueno? Así que estos hombres pasaron por alto la sentencia de Dios que les dijo: el día que comas ciertamente morirás. Adán y Eva tomaron del fruto, comieron, se lo dio a su marido y él comió. Entonces, en la sentencia de Dios se tenía que cumplir. Versículo 17 del capítulo 3. Dios entra al huerto, pregunta por Adán: ¿dónde estás? No es que Dios no supiera, No es que dijo Dios: ay, ¿dónde se me metieron estos cabezones? No. Llegó: ¿y dónde están? 1, 2, 3 por Adán y por Eva, que están escondidos allá atrás del matorral. Después de traer una maldición sobre la serpiente, Dios trae una maldición sobre el hombre, sobre la mujer. La maldición de Dios cae sobre el hombre. Versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. Esta maldición que Dios estaba dictando en sentencia también incluía la separación de Dios, aquella comunión y aquella relación de la cual Adán y Eva gozaban,
se estaba terminando. A tal punto que en el versículo 23, Dios los echó de su presencia. Dice que, y el Señor Dios los echó del huerto del Edén. Aquello que Dios se había hecho bueno, el pecado viene y lo corrompió todo. Y a partir de ese momento es que el hombre se empieza a depravar totalmente. ¿Qué pasó? Ahí vean en sus Biblias. Después de que Dios echa a Adán y a Eva del huerto del Edén, que se acaba aquello que era bueno y que el pecado vino a corromper, ¿cuál es la primera expresión de depravación que vemos en la Biblia? Caín mata a su carnal. ¿Quién le enseñó eso? ¿Por qué lo mató? Bueno, sabemos la historia. Pero a partir de que el hombre pierde su relación con Dios y el pecado entra en la vida del hombre, el hombre se empieza a depravar por completo. Más adelante nosotros vemos en el versículo 6, en el capítulo 6, vayan ahí conmigo. Creo que son de los pasajes que nos llaman la atención porque es algo que Dios está diciendo antes de traer un diluvio a la tierra. Y dice capítulo 6, versículo 5, y el Señor vio que era ¿qué? Mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón, ¿qué era? Hacer siempre el mal. Comenzamos a ver una vida de depravación. Y déjenme decirles algo, miren. No fue necesario que Caín jugara a los videojuegos, ni le hicieran bullying para ir a matar a Abel. No fue necesario que la gente de aquel tiempo tuviera internet para ver páginas pornográficas o para ver cochinada y media, No hubo necesidad de la tecnología, no hubo necesidad de drogas, no hubo necesidad de que la gente tuviera dinero y se perdiera, no hubo necesidad de todo lo que en nuestras vidas ahora le echamos la culpa del por qué somos como somos. Hace poquito yo platicaba con mi mamá y ella me decía que ella empezó a ver los estudios de los jóvenes que entraban a las escuelas y rafagueaban a los estudiantes. ¿Sí han visto esas noticias? Y mi mamá me platicaba que la mayoría de esos jóvenes es porque sufrieron bullying cuando eran niños. Entonces llegó un momento donde se hartaron, ¿verdad? Y fueron y mataron. Posiblemente es el bullying. Pero pregunta, ¿quién le hizo bullying a Caín? ¿Mande? A ver. No creo. Ok, a lo que voy es. No, aquí. ¿Quién? Pues sí, ¿verdad? Posiblemente. Y ese Abel era tremendo, ¿verdad? Dice Jackie. Ese Abel era tremendo. No era necesario eso. Versículo 5 del capítulo 6. ¿La intención de dónde? No. La intención del videojuego, ahí dice. La intención del corazón es hacer siempre el mal. No había necesidad de eso. Pablo toma ese mismo pensamiento y nos lleva a Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante, donde dice exactamente lo mismo que hizo Adán y Eva. Vayan conmigo, por favor, a Romanos. Lalo, habilita un micrófono para que los hermanos puedan participar y se pueda grabar en el audio, por favor. Romanos capítulo 1, versículo
21. Pues aunque conocían a Dios, ¿quién conocía a Dios? Adán y Eva conocían a Dios. ¿Qué no hizo Adán y Eva? No le honraron como a Dios. ¿Y qué dice Pablo que hacemos en esta actualidad? Exactamente lo mismo. La intención de nuestro corazón es de continuo hacer el mal. ¿Qué efectos tuvo la caída entonces? La caída tuvo 3 efectos en toda la humanidad. El primer efecto entonces que nosotros vemos a partir de que Adán y Eva pecaron es que el hombre entró o tuvo una mente entenebrecida. Una mente de tal manera, tan cerrada, tan cegada, que cuando escucha predicar la palabra de Dios, no la puede entender. Por eso Pablo decía que para ellos era locura, pero para los cristianos es poder de Dios para salvación. Fíjate bien lo que dije, para los cristianos ya regenerados. Antes de que tú y yo fuéramos cristianos, tú y yo estábamos con una mente entenebrecida. ¿A cuántos le predicaron más de una vez el evangelio? ¿Quién respondió a la N potencia de veces? O alguien respondió así, Cristo te ama. ¡Ah! Salvo caso fue el apóstol Pablo, que así fue, es lo que vimos el miércoles. Pero si no, la mayoría de nosotros, Cristo te ama. ¡Qué loco! Cristo me ama. Está bien, qué bueno que me ame. Es que eres pecador. ¡Qué loco! Pecador tú, ¿verdad? Es ese efecto. ¿Por qué decimos eso? Porque tenemos una mente cegada. Esa es consecuencia del pecado. ¿Ya está el micrófono? Miren, aquí voy a poner, y quien lo tenga rapidísimo párese, ahí vienen los textos. Alguien lea 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, por favor. 2 de Corintios. Aquí para que se grabe. Ok, pero sí se está grabando el audio. El audio sí, porque hay que mandarlo a... híjole, no, alguien que tenga de las... No. Híjole, pues... Sí, a ver, déjame ver si es cristiana tu Biblia. No, está bien. Es de 60, ¿verdad? Adelante, de las 60. No les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué ha hecho, según este texto, el Dios de este mundo? ¿Qué ha hecho? Cegar el entendimiento. ¿Para qué? ¿Por qué es que el mundo está ciego? Ahí dice, ¿qué dice el texto? Para que el evangelio no resplandezca. Eso es consecuencia del pecado. Así estábamos tú y yo. Un texto más, 1 de Corintios 2:14. Alguien que se pare y nos lea en una Biblia cristiana. ¿Qué versión es, Julio? Reina Valera 60. ¿Qué dice? 1 de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué hace el hombre natural? ¿Qué dice? No percibe, no acepta, no toma, no recibe ¿qué? Las cosas de Dios. ¿El evangelio es cosa de Dios? Sí. ¿Qué es lo que son las cosas de Dios para una gente muerta? Locura, necedades. Posiblemente, a lo mejor, si tú naciste en cuna cristiana, pues toda tu vida has escuchado el evangelio y eres cristiano de cuna cristiana. Y has escuchado toda tu vida el evangelio, entonces por eso no puedes decir que alguien dijo, no, qué locos, ¿verdad? Los que ya recibieron el evangelio grandes,
muchos de nosotros dijimos, eso, estás loco. A mí no me vengas a cambiar de religión. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos cegados y porque un hombre naturalmente cegado no puede recibir las cosas de Dios. ¿Vas entendiendo la depravación? ¿Vas entendiendo el por qué nadie puede decir, no, es que yo decidí seguir a Cristo? No se puede. Tan solo en estos dos textos Pablo nos dice, el hombre natural no puede porque lo considera como locura. ¿Qué es lo que el hombre natural puede entender? Puede entender la gramática, puede entender el texto, puede entender la idea que está Pablo dando. Lo que no puede entender es el espíritu que está trayendo ese mensaje. No lo entiende. Por eso es que no responde. Y tenemos ejemplos de eso en la Biblia. Alguien que me dio un ejemplo de alguien que por más que escuchó el evangelio, que entendió la gramática, entendió el texto, entendió el mensaje, le era necesario que Dios hiciera algo. Judas o Dudas. Judas Iscariote. ¿Alguien más? ¿Mande? Tiempo. Lidia. Bien, nada más guarden silencio porque si no, no escuchamos. Lidia es el mejor ejemplo que tenemos. ¿Sí? El etíope también. Lidia era una mujer que fue a escuchar a Pablo y lo estaba escuchando y yo me imagino que decía qué bonitas palabras, ve qué hermoso habla, pero le fue necesario que el Espíritu Santo le abriera el entendimiento. Y fue hasta que el Espíritu Santo abrió el entendimiento que él pudo responder al Evangelio. La segunda consecuencia de la caída no solamente es un corazón, una mente entenebrecida, sino que hay también un corazón endurecido. Alguien que lea, por favor, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, ahí en el micrófono, por favor. Ezequiel 11, 19. ¿Qué versión es, mi hermanita? La Reina Valera 60, amén. Que nadie trajo de las Américas. Adelante, mi hermanita. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ok. Atención. Aquí hay una palabra de Dios. Hay una promesa a Él. Les voy a dar un corazón de carne. La pregunta es, ¿por qué nos va a dar un corazón de carne? ¿Cuál es la consecuencia de la caída? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tiene el hombre? Un corazón de piedra. Un corazón de piedra no tiene deseos por Dios. Un corazón de piedra no desea las cosas de Dios. Un corazón de piedra no anhela a Dios. ¿De dónde sacamos entonces que el hombre decide ir a buscar a Dios? Si hay un corazón de piedra no anhela eso. Y no solamente tenemos un corazón de piedra, ese corazón de piedra, dice Pablo, que viene y también y esclaviza la voluntad del hombre. Alguien que lea 2 de Timoteo 2:26. Ándale, Lalo sí trae una Biblia cristiana. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Ok, según ese texto y según Ezequiel, nos dice que tenemos un corazón de piedra, ¿verdad? Ok, y la voluntad del hombre, ¿a quién está cautiva? ¿A la voluntad de quién? A la voluntad del diablo. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede decidir ir a buscar a Dios cuando hay un corazón duro?
Un corazón que la voluntad está esclavizada al diablo. No se puede hacer eso. Un corazón duro, una mente entenebrecida. Esas son las consecuencias del pecado. ¿Mande? Uno antes lo dice cuando Pablo que hay que hablar con misericordia por si Dios les trae el arrepentimiento. Ok. Estas dos cosas, mi hermano, dado que tú y yo estamos representados en Adán y en Eva como la cabeza federal de la humanidad, tú y yo experimentamos exactamente lo mismo el día de hoy. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos tenemos un corazón duro, todos tenemos una mente ensegada. ¿Qué no es entonces la depravación total? ¿Qué no es? Porque es necesario que entendamos esto. El primer punto que quiero enseñarte de lo que no es la depravación total, no es una depravación absoluta. ¿Qué significa? Ya, Romanos capítulo 5, versículo 2. ¿Qué es lo que no es la depravación total? La depravación total no es que el hombre, o no es una depravación absoluta. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano, la depravación total no significa que el ser humano es tan malo como puede llegar a ser, sino que todas las facultades del hombre quedaron afectadas después de la caída. ¿Qué no es la depravación total? No es que el hombre sea tan malo como puede llegar a ser. Ahorita vamos a dar unos ejemplos. ¿Por qué es importante diferenciar la depravación total de una depravación absoluta? Una depravación absoluta significa esto, que una persona expresa su depravación siempre a la n potencia. ¿Se entiende? Una depravación absoluta significa que el hombre cuando va a mostrar su maldad la hace a la n potencia en todos sus sentimientos, en todos sus pensamientos, en todas sus acciones a un grado exponencial. La depravación total significa, o ser totalmente depravado, no significa que una persona es lo peor posible de forma intensiva, sino lo más mala posible de forma extensiva. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir esto? Palabras mexicanas. En español, no es que no pueda cometer un crimen peor del que ya ha cometido. Antes bien, es que nada de lo que hace es bueno. La depravación absoluta es, yo hago las maldades a la n potencia. La depravación total es, todo lo que yo hago, lo hago mal, sin llegar a la n potencia en mis maldades. ¿Cómo hacemos esto? Miren, lo vamos a poner en ejemplos muy sencillos para diferenciar la depravación absoluta y la depravación total. Unos niños que se están peleando. La depravación total, ¿cómo sería? Unos niños, válgame el Señor, demasiados videojuegos. Unos niños peleándose, depravación total, tonto, burro, te doy una patada, te doy un trancazo. Depravación absoluta, puedo llegar a matarte. Una depravación absoluta en unos niños pequeños es,
puedo llegar a hacer mi maldad a la n potencia es, no solamente te voy a matar. Ok, por ejemplo, o no matar, porque el niño a lo mejor no va a matar, pero a lo mejor sí saca unas tijeras y le saca los ojos. ¡Ah! Va, pongan atención. ¿Mande? No, pero, no, la depravación absoluta es llevar tu pecado arriba. O sea, no solamente te pego, o sea, te puedo sacar los ojos si quiero. Y no solamente te saco los ojos, ahora hasta te abro y te saco las tripas. Por ejemplo, en una discusión de dos adultos, depravación total, bullying, decirle groserías, depravación absoluta. Te mato. O sea, puede llegar mi maldad de decirte groserías a un nivel donde nunca he matado, pero hoy te mato. Alguien que siente odio. Eso es su depravación total. ¿A dónde puede llegar una persona con odio? Total. Y empieza a matar a medio mundo. Ok, bien. Pónganme atención ya. Los pecados del hombre no solo no son tan malos como podrían ser, sino que tampoco son tan amplios como podrían llegar a ser. ¿Cómo es que se llega a dar esto? ¿Cómo es que hasta el pecado es moderado? ¿Por qué alguien no logra brincar de una depravación total a una depravación absoluta en ciertos casos? Por la gracia común de Dios. Porque aún en eso Dios tiene gracia. Dios tiene cuidado de eso. O sea, tú puedes tener una discusión con tu esposa y brincarle, a darle un cachetadón y de un cachetadón a matarla. ¿Por qué no pasa eso? Por la gracia común de Dios. ¿Qué más no significa ser depravado? O sea, no es una depravación absoluta, es total. Mis sentimientos, afectos y emociones fueron cambiados. ¿Qué no es? Tampoco es que haya en la vida del hombre una ausencia completa del bien relativo. Fíjense bien las palabras, ¿eh? No estoy diciendo que nosotros haya bondad, que sí la hay, pero es relativa. ¿Qué significa esto? No es cierto que solo el no regenerado no comete los peores pecados posibles, ni todas las clases de pecado, sino que también es cierto que es capaz de hacer un bien. El hombre no regenerado. Acuérdense que todo esto tiene que ver con el proceso de salvación. El hombre no regenerado no solamente no es capaz de llevar su pecado a la n potencia, sino que también es capaz de hacer algún bien. Pero para aclarar qué es hacer el bien, vamos a ir al Catecismo de Heidelberg en la pregunta 91, ahí está en sus boletines, y ellos dicen, bueno, ¿cuáles son las cosas buenas que el hombre puede hacer? ¿O cómo es que podemos identificar cuáles son las cosas verdaderamente buenas que el hombre puede hacer? Y la respuesta que ellos dan es la siguiente. Únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios, y que se aplican solamente para la gloria de Dios, y no aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones o sobre instituciones humanas. ¿Qué significa esto? Que una buena obra tiene 2 o 3 componentes. Una fe verdadera, que es para la gloria de Dios y que se conforma a la ley de Dios. Esa es una verdadera buena obra.
Son las que Dios preparó de antemano, sí, puede ser, para que anduviéramos en ellas. Pero una buena obra relativa, porque dice la enseñanza, el hombre es capaz de hacer algún bien, pero no una verdadera obra, sino una obra buena relativamente. Qué complicado. ¿Qué significa esto? Una persona no cristiana, díganme una buena obra que puede hacer una persona no cristiana. Donar dinero. ¿A eso cómo se le llama bíblicamente? Es una persona generosa. Otra buena obra que puede hacer un no cristiano. ¿Cómo? Ser caballeroso. Ok. Un soldado no cristiano puede dar la vida por otros. El blasfemo en diciembre puede dar regalos y puede felicitar y puede hacer obras de caridad. El hombre que no quiere nada que ver con Cristo ni con su iglesia puede ser el hombre más respetuoso, amable, generoso y ayudador del vecindario. Eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿por qué no es una buena obra? ¿Por qué no es una buena obra? Porque no lo hace para la gloria de Dios. Ok, una pregunta más y vayan ahí a lo que les puse en su boletín. Según el Catecismo de Heidelberg, la pregunta 91, ¿cuáles son las características de una verdadera buena obra? ¿Fe verdadera en quién? En Dios. Yo tengo fe en Cristo. Y después, lo que yo vaya a hacer va de acuerdo a la ley manifiesta de Dios, pero yo lo hago para la gloria de Dios. Entonces, no significa que la depravación total, que tú y yo no podamos, que el hombre no regenerado no pueda hacer buenas obras. No estoy diciendo que hay bondad en el hombre en sí mismo, ¿ok? Sino que no hay una maldad a tal punto donde no podamos hacer buenas obras. ¿Qué sí es la depravación? ¿Qué es lo que sí significa estar depravado totalmente? ¿Y cuáles son los efectos de esta depravación? Ok. La primera pregunta que yo quiero hacer es, ¿en qué momento el hombre se vuelve totalmente depravado? Quien tenga la respuesta, levante la mano. ¿En qué momento el hombre se vuelve totalmente depravado? Cuando ya no dependemos de él. Mesa número 1. ¿Cuándo el hombre se vuelve totalmente depravado? Mesa número 2. ¿Cuándo? Cuando se revela de Dios, ¿ok? Mesa número 3. Poncho dice, cuando nace, desde el nacimiento, mesa número 3. Igual, desde que nace, mesa número 4. Desde que nace, mesa número 5. Desde que nace, y los 9 meses en el vientre. Desde que se concibe, el hombre es totalmente depravado. ¿Dónde nació? ¿Dónde sale eso, pastor? Ay, vamos al Salmo 51:5, por favor. Porque miren, si fuese en el nacimiento, eso quiere decir
que el bebé en el vientre es 100% puro y no es pecador. Y eso es falso. Salmo 51, verso 5. Alguien que lo lea en el micrófono, por favor. Salmo 51, 5. Bien, amén. Alguien puede decir, mire, pastor, la mamá de David pecó y fue concebida en pecado. No. Lo que David está diciendo es, en pecado yo fui concebido. No es que mi mamá pecó. En pecado yo ya fui concebido. Salmo 58, 3. Alguien que lo lea. Salmo 58, 3. Salmo 58, 3. Okay. ¿Cómo nos llama desde la matriz? Impíos. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, en ese momento hay un alma. Y esa alma es totalmente depravada y pecadora. ¿Sale? Porque si decimos que es cuando nos desviamos de Dios, la pregunta es en qué momento nos desviamos de Dios. Si decimos que es desde el nacimiento, cuando el bebé sale de la mamá, entonces 9 meses era puro, santo y sin mancha. Y por ese entonces Cristo no murió, porque ¿qué pecado le va a limpiar Cristo entonces? ¿Qué? ¿Qué sí es entonces nuestra? Ok. Entonces, esto nos lleva a ver que no es algo que vamos desarrollando en el transcurso de la vida. Tampoco es algo que vamos adquiriendo conforme va transcurriendo el tiempo. No necesitamos hacer nada para pecar. Somos concebidos como personas pecadoras y de esa forma podemos decir que no somos pecadores que pecan, sino que pecamos porque somos pecadores. En esencia, somos pecadores. ¿Qué sí es la depravación total? Ahí está en sus notas. Es una rebelión total contra Dios. ¿Por qué decimos total? Porque fuera de la gracia de Dios no hay deleite en la santidad de Dios y no existe ninguna alegre sumisión a la autoridad soberana de Dios. Nos hemos rebelado por completo de Dios. Fuera de su gracia, si su gracia no nos atrae, el hombre no sigue deleitándose en Dios y no quiere someterse a Dios. Los hombres que son totalmente depravados pueden vivir vidas religiosas. Un hombre totalmente depravado puede orar, puede diezmar, puede ayudar, puede ofrendar, puede servir, pero el vivir una vida religiosa de esa manera se vuelve una religión contra los derechos de su Creador si no procede de un corazón que confía en la gracia salvadora de Cristo. Esa vida religiosa es una rebelión contra Dios si no proviene de un corazón regenerado. ¿Se entiende? Por eso es que decimos que hay una rebelión total contra Dios. Alguien lea, por favor, Romanos. Esto es lo que expone Pablo. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 11, y después se brincan al 18. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 11, y después te brincas hasta el 18.
¿Cuál es la característica en el versículo 11 y en el versículo 18 de nuestra rebelión? Ajá, no hay entendimiento. ¿Por qué no hay entendimiento? ¿Estamos cegados? ¿Y por qué no hay quien busque a Dios? Segunda de Timoteo, lo acabamos de leer, ¿por qué? La voluntad. ¿A quién está cautiva? Al diablo, por eso no hay quien busque a Dios. Versículo 18, ¿qué más hay? ¿Qué más no hay no hay temor de Dios? Si no hay temor de Dios, con facilidad nos rebelamos contra Él. Segunda cosa que sí es la depravación total, es que en la rebelión en contra de Dios, todo lo que el hombre hace es pecado. ¿Alguien puede leer Romanos capítulo 14, versículo 23? La segunda parte, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 23, la segunda parte. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Aquí voy a leer la NBI. La NBI dice lo siguiente, para entender un poquito más. Todo lo que no se hace por convicción es pecado. Si todos los hombres se encuentran en una total rebelión, todo lo que ellos hacen es producto de esa rebelión y no puede ser un honor para Dios, sino solo parte de su rebelión. Todo lo que el hombre hace entonces es pecado. En ocasiones, muchos de estos actos que llegamos a hacer, nacidos de la incredulidad, porque no creemos en Dios, porque no le buscamos y no le tememos, se pueden hacer conforme a la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, no tememos a Dios, pero nuestros hijos nos obedecen, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura acerca de la obediencia a los hijos? Hijos, obedeced a vuestros padres. El padre no es cristiano, el niño no es cristiano, pero el hijo, ¿qué está haciendo? Está obedeciendo una ley de Dios, una ley revelada de Dios. Pero esa obediencia, ese acto, no es conforme a la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? No lo hace por fe y no lo hace para la gloria de Dios. Lo hace para su propia gloria. Entonces, todo lo que tú y yo hacemos que no es nacido de un corazón regenerado, todo es, ¿qué? Pecado. Incluso las buenas obras. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para la gloria de Dios. Trapos de inmundicia. Ok. ¿Alguien puede leer, por favor, Romanos 7, 17 y 18, por favor? Romanos 7, 17 y 18. Pásale, mi hermanita. Aquí le presto una Biblia de las Américas. Es broma, mis hermanitos, ¿eh? Amo las dos Biblias. Estoy más acostumbrado de las Américas, pero amo la Reina Valera 60. Romanos 7, 17 y 18. Dos veces dice Pablo, el pecado que habita en mi carne no habita nada bueno.
Si no habita nada bueno, eso quiere decir que todo lo que hago no es bueno y es pecado. ¿Ok? Separados de la obra del Espíritu Santo, todos lo que nosotros pensamos y sentimos y hacemos no es bueno. Y no es bueno no porque no sea bueno en sí mismo, no es bueno porque no exalta la gloria de Dios. ¿Ok? Todo aquello que hacemos separado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no es bueno. Y no porque no sea bueno en sí mismo, sino porque no lo hacemos para la gloria de Dios. Tercer cosa de que sí es la depravación total. La depravación total sí es la incapacidad del hombre de someterse a Dios y la incapacidad de hacer el bien total. ¿Por qué el hombre, o por qué dice esta frase, incapacidad de someterse a Dios? Alguien que se pare, por favor, y lea Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Romanos 8, capítulo 6 al 8. ¿Qué, los demás no traen Biblia? Ni celular. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Tiempo. Cuando Pablo utiliza la palabra carne, lo que quiera de entender es el hombre que está separado del Espíritu de Dios. ¿Sale? El hombre no regenerado, del cual ya hemos estado hablando durante todo este tiempo. Ok, ahora sí. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ok. Primera pregunta. ¿Qué dice este texto acerca del hombre? ¿Tú eres enemiga de Dios? ¿No? ¿Qué dice el texto? Pastor, pero yo no soy enemigo de Dios, yo nunca le he hecho nada. ¿Mande? Tiempo. Estamos hablando antes de la obra de salvación, estamos hablando del no regenerado. Porque tú y yo estuvimos en ese rubro. No te creas mejor que los demás, dice Pablo. ¿Acaso somos mejores nosotros que ellos? No. Ya hemos declarado que todos somos pecadores. ¿Por qué queremos ver esto? Porque no queremos que tú creas que tú eres mejor que los que no son cristianos ahorita. Estábamos en la misma condición de ellos. ¿Qué dice este texto acerca del hombre? Gaby dijo, somos enemigos de Dios. ¿Qué más dice el texto? ¿Qué dice ese texto del hombre? Que no nos sujetamos, no obedecemos la ley de Dios. ¿Qué más dice? Que no podemos, por más que querramos, no podemos, pero nunca vamos a querer. Por más que querramos someternos, no nos vamos a someter, porque ni podemos, ni queremos. ¿Qué más dice el texto de los hombres? Los que estábamos y los que están en esa carne, ¿qué dice el texto? No pueden agradar a Dios. Ni las mejores obras que puedas hacer. Porque para que sea una buena obra que agrade a Dios, ¿qué tiene que haber? Fe, hacerlo para la gloria de Dios y que esté manifestada en la ley de Dios. Gracias, Señor, por tu gracia.
Pablo dice ahí que no se puede agradar a Dios. Esta idea la tomó Pablo de las palabras de Jesús de Mateo capítulo 7, versículo 17, donde dice: todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. El hombre que no ha sido regenerado no puede hacer lo que es verdaderamente bueno. Pablo en este pasaje de Romanos nos está mostrando esta triple descripción de la depravación humana. Somos enemigos de Dios, no obedecemos a Dios y no queremos hacer el bien porque no podemos hacer el bien. Ahora una pregunta, mi hermano. ¿Cuál es el mayor bien que un hombre puede hacer? Piensen bien su respuesta. ¿Cuál es el mayor bien que un hombre puede hacer? ¿O cuál es la mejor obra del mundo mundial que el hombre puede hacer? La mejor. Poner su vida por el otro. Comunicar el evangelio. ¿Alguien más? Mesa número 1. La mejor buena obra que el hombre puede hacer. La mejor obra. Ya no repitan las dos que dijeron. Bien. Creer. ¿Quién dijo? Ok, ya participó mesa 5, 4. Ya nada más falta ustedes. Arrepentirnos. Esa es la mejor obra que podemos hacer. Arrepentirse. La mejor obra que el hombre puede hacer es correr a los pies de Cristo. Pero no lo podemos hacer porque no podemos y no queremos hacerlo. Predicar el evangelio es bueno, pero yo no estoy haciendo mi mejor obra. Mi mejor obra es ir yo a los pies de Cristo y después predico el evangelio. Si yo no voy a los pies de Cristo, ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo no voy a los pies de Cristo, ¿en quién voy a creer? La mejor obra que tú y yo podemos hacer es ir a los pies de Cristo, pero ¿qué crees? Un hombre que está totalmente depravado no puede. Si la gracia de Dios no lo atrae hacia Él. Por eso decimos que hay una incapacidad del hombre para someterse a Dios y para hacer el bien. Y el mejor bien que podemos hacer es ir a los pies de Cristo. Por último, lo que sí es la depravación total es que esa rebelión que tú y yo tenemos hacia con Dios merece el castigo eterno. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, o una persona no regenerada y totalmente depravada, lo único que merece es el infierno. ¿Alguien puede leer Efesios 2, 3, por favor? Efesios 2, versículo 3. De los cuales también vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un no regenerado es hijo de quién? Y según el texto, versículo 2 nada más. Ok, pero está bien, este es el contexto. El hijo de la potestad del aire. Según ese versículo, una persona no regenerada es hijo de quién? Hijo de desobediencia o hijo de ira. ¿Y qué dice Pablo que éramos tú y yo antes de nacer de nuevo? Eso, hijos de ira. Por naturaleza. Y los hijos de ira, todos aquellos que están bajo la ira de Dios, lo único que merecen sobre sus vidas, ¿qué es?
La ira de Dios. Y la ira de Dios es ese castigo eterno. Ok, con esto terminamos. Vamos a las conclusiones de nuestra clase. Conclusiones, ahí están en sus notas. Dado todo lo que hemos estudiado, lo que hemos hablado, la pregunta es, ¿tú y yo estamos enfermos de gravedad o estamos muertos espiritualmente? Así muy convencidos no los oigo. Muertos. Las Escrituras nos han demostrado que estamos espiritualmente muertos. Por esa razón nos es imposible en nuestras propias fuerzas poder ir a Dios, porque ni queremos hacerlo, ni podemos hacerlo. Aquí es donde hay una discrepancia entre el arminiano y el calvinista. El arminiano dice lo siguiente: tú y yo estamos enfermos. O sea, tú y yo no estamos en la morgue. Tú y yo estamos en un hospital. Estamos enfermos gravemente. El médico llega con una pastilla, que es el Evangelio, y te la va a dar. Entonces, tú vas a cooperar con el médico, ¿verdad? Abriendo tu boca y tragándote la pastilla. Esa es la opinión del arminiano. No hay una depravación total. Pero si nos vamos a la doctrina bíblica de Efesios, y lo que acabamos de explicar es, tú y yo no estamos en un hospital, tú y yo estamos en la morgue. Y para que alguien te dé la pastilla, el médico te tiene que abrir la boca, te tiene que meter la pastilla, te tiene que meter una varilla y meterte la pastilla hasta el estómago para que entonces dé vida. El muerto no se va a tragar la pastilla por sí solo. Así es el hombre. Por eso es que el hombre no puede responder en deseos de ir a Dios. No quiere y no puede. Conclusión número 2. Bueno, ahí les puse un texto de Jeremías. Ustedes lo pueden ver. ¿O no se los puse? ¿Mande? No, hay un texto, no se los puse. Alguien lea Jeremías 13:23, por favor. Jeremías 13:23. Ay, caray. Jeremías 13:23. ¿Puede el espíritu mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Puede un etíope mudar su piel? Bueno, pues pónganle un mexicano, pues. Un etíope ahí tan. Etíope. ¿Cuáles serán los etíopes, señor? ¿Podrá un mexicano mudar su piel? ¡No! ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? ¡No! Entonces dice Jeremías, ¿pueden ustedes hacer el bien? ¿Acostumbrados siempre a hacer el mal? No. ¿Cuál es el mejor bien que podemos hacer? Ir a los pies de Cristo. ¿Lo podemos hacer? No. ¿Por qué? Estamos muertos. Estamos muertos. Él nos tiene que llevar. Segunda conclusión. Si creemos que somos básicamente buenos o que no estamos en enemistad con Dios, nuestra comprensión de la obra de Dios en la redención será defectuosa. Pero si nos humillamos bajo la terrible verdad de nuestra depravación total, estaremos en condiciones para ver y apreciar la gloria y la maravilla de la obra de Dios. ¿Se entiende? Si tú crees que eres bueno, vas a ver el Evangelio de manera chafa. Y vas a creer que tú eres lo importante aquí. Cuando tú reconoces tu depravación y en humildad la reconoces, la obra de Cristo la vas a ver así enorme.
Conclusión número 3. La depravación total nos permite entender la raíz de los problemas de nuestro mundo. Nos pone sobre aviso para no sorprendernos ante los pecados de los demás, ante la mentalidad destructora del hombre, ante la rebeldía, ante la desobediencia, ante el odio, ante el bullying, ante todo. Y nos indica la necesidad que se tiene de que el Evangelio sea predicado para resolver esos problemas. Cuando tú voltees a ver ahora a tu hijo rebelde, tú piensas de esta manera: está muerto en sus delitos y pecados y necesita el Evangelio. Cuando tú veas en las noticias, fulanito hizo esto, no te sorprendas y digas: ay, ¿a poco fulanito hizo esto? Nunca me lo esperé. Si tú eres de esas personas, no has entendido la depravación del hombre. Pero por otro lado, te lleva a entender lo siguiente: la solución para eso es el Evangelio. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta clase, Señor. Padre, permítenos que lo que aprendimos el día de hoy acerca de la condición del hombre, Dios, permítenos meditarlo durante la semana, permítenos rumiarlo, Señor, de tal manera, Padre, que podamos entender que si no es por tu gracia, Señor, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos, Señor, rumbo a la destrucción. Padre, y también haznos entender de manera gloriosa esta necesidad que tenemos de que tú hagas algo en nuestras vidas, Señor, de tal manera que la obra de la cruz la veamos cada día más grande. En el nombre de Jesús. Amén. En la parte de atrás les puse preguntas de repaso. Ustedes lo pueden hacer en su casa. Les pido perdón, ya me pasé 6 minutos. Yo tenía que terminar a las 10 en puntitito. Si tú te quieres quedar, hacerlo en equipo, comentarlo en equipo, lo puedes hacer. Si no te quieres quedar, tienes toda la libertad de retirarte. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en el servicio y el próximo viernes en la siguiente clase de este discipulado. Dios les bendiga.